Ayer estabas tocando la sola escritura y a mí de verdad, yo pudiera entender la postura católica, la de rito latino, porque imagínate, hay tantos catolicismos como tantos seres humanos en la tierra, aparentemente. Pero yo pudiera entender la postura del rito latino cuando tratan de defender un tripié, poniendo al mismo nivel la tradición, el magisterio, pero al mismo tiempo no entienden todavía o no saben todavía qué era lo que decían los apóstoles, que no quedó escrito, para que eso se haya quedado a través de las generaciones como si fueran dogmas de fe. O sea, todavía yo no logro entender, descifrar ese gran misterio que tienen ustedes, porque ni ustedes todavía lo tienen. Ahora, por otro lado, la escritura sí estaba constituida en el Antiguo Testamento como la base fundamental para el pueblo de Israel de parte de Dios, inclusive que iba a ser luz a las naciones. Cuando Dios hablaba con los profetas, le decía, estas palabras que yo mando que escribas, estas palabras serán luz a las naciones. Entonces, era una prefiguración al compendio general, a toda la revelación que se iba a establecer en el Nuevo Testamento. Por eso, en el libro de Hebreos, si no me falla la memoria, tú me ayudas ahí un poquito, o te voy a citar el texto así para no perder el tiempo, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo, el cual constituyó heredero de todas las cosas. Es decir, cuando tú tomas el texto bíblico completo y armonizas toda la Biblia, la suma de la palabra de Dios es la verdad total, pero también la suma en un momento determinado de la palabra que Dios daba y que mandaba a escribirse, también era un canon, era una vara de medir en un momento, era la constitución jerárquica de Dios para dirigir el pueblo de Israel. Nunca Dios dijo, la tradición de los sacerdotes va a ser quien va a dirigir a ustedes. Siempre se refería a su palabra escrita, porque era lo que quedaba para que luego el pueblo pudiera desarrollar todo lo legal. Por eso los levitas, cuando construyen las dos grandes escuelas, fariseas y saduceas, que parten de la escuela de Shammai y de Gilel, que creo que tú has tocado eso con judíos cuando han conversado contigo, siempre tenían como estándar legal para regirlo todo la Torá de Moisés. Y a partir de la Torá de Moisés, ellos venían a constituir las interpretaciones rabínicas que se llaman los midrash, que tú conoces eso también, Santi. Por lo tanto, hablar de la sola escritura como única y máxima fuente de autoridad infalible es presentar que la palabra de Dios escrita es máxima autoridad infalible en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, cuando Dios le estableció. O sea, no hay una parte que tiene que esperar a la infalibilidad de otro grupo de personas en el tiempo. Es la palabra de Dios la única que se establecía con esos fines, Santiago. Entonces, y por último, algo que tú mencionaste importante y te he cedo la palabra. Un canon es una verdad revelada de Dios. Y un dogma que forma parte de un canon es una verdad inquebrantable de parte de Dios. Todo lo que es dogma es inquebrantable. Ahora, el problema no es el dogma, el problema es qué están presentando como dogma, porque los herejes presentaban dogmas y no venían de parte de Dios. Los fariseos y saduceos presentaron dogmas. Por eso Jesucristo les corrigió diciendo, ustedes invalidan la escritura trayendo tradiciones de hombre, ponían dogmas al pueblo, cargas que eran inquebrantables, que el pueblo no podía llevar y eran cosas falsas. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, dogmas de los unicitarios, dogmas de los mormones, dogmas de los testigos de Jehová, dogmas de la nueva era, dogmas de falsos pentecostales que no son de la línea histórica, que dicen que son, por ejemplo, falsos profetas, o sea, que nosotros lo vemos así, dicen que son profetas, pero son falsos profetas. Dogmas de falsos bautistas que tienen una línea de cazar personas multicolor. O sea, ya tú sabes a lo que me refiero para que no baneen el video, etcétera, etcétera. Igual nosotros podemos ver eso a nuestros queridos amigos católicos romanos cuando establecen dogmas que no pueden ser sustentados a la luz de la escritura. A mí, Charlie, a mí me parece que la palabra dogma ahí la estás utilizando de forma ambigua. Me parece que estás cayendo en una falacia. Te hago una pregunta. Cuando hablas de dogma, ¿te referís a dogma en el sentido católico? ¿Te referís a dogmas infalibles? Todo dogma es infalible, pero a mí me gustaría que tú me señales la falacia. ¿Cuál sería la falacia? Ahí te la señalo, Okay. Vos dijiste que los judíos ponían dogmas sobre el pueblo. Y me acabas de reconocer que la palabra dogma
se refiere a algo que es infalible. Por Es ende, acabas de mostrar, según tus propias palabras, que los judíos no eran sola escritura. ¿Por qué? Porque si creían que la escritura era infalible, pero además de la escritura, según tus propias palabras, si además de la escritura ellos ponían cargas, dogmas infalibles sobre el pueblo, aparte de la escritura, tenían otra autoridad infalible que eran sus dogmas. Eso es lo que acabas de decir. Por ende, vos acabás de desmoronar la hipótesis de ustedes de que los judíos eran sola escritura. Los judíos no eran sola escritura, según tus propias palabras. No, escúchame. Reitero, bueno, pero Charlie, yo te escuché en silencio y traté de prestarte atención. Sí. Nuevamente, ustedes dicen que los judíos eran sola escritura. ¿Qué es ser sola escritura? Es suponer que la única autoridad infalible es la escritura. Yo te pregunté a vos, cuando usás la palabra dogma, ¿lo usás en el sentido católico, en el sentido infalible? Me dijiste que sí. Y también dijiste que los judíos ponían dogmas sobre el pueblo. Bien, entonces, los judíos, según tus propias palabras, tenían dos autoridades infalibles, la escritura y sus dogmas. Esto desmorona la hipótesis de que los judíos eran sola escritura, que solamente creían que la escritura era infalible. Eso lo dijiste vos. Así que o te retractás o dibujala como quieras, pero es lo que acabas de decir. Claro, por otro lado, pero mira, yo te escuché con el más de los respetos, con el sumo de los respetos. Continúa, yo no voy a hablar, estoy, o sea, tranquilo. Ok. A mí me gustaría porque dijiste muchas cosas y a mí me parece que hay muchas cosas que no es necesario refutarlas si es que te refuto un punto clave en la sola escritura. Si se desmorona, el fundamento de lo que es, por definición, la sola escritura, todas las conclusiones que vos saques a partir de esta presuposición también se caen por su propio peso. Bien, yo quisiera saber cómo vos definís lo que es sola escritura, para no estar combatiendo un muñeco de paja, para que no me digan después, lo que pasa es que vos no entendés lo que es la sola escritura. Definime qué es la sola escritura para vos, para luego seguir nuestra conversación. Bien, pero no pongas bozal al buey, ¿verdad? Deja que el buey... Yo te estoy dejando hablar. No, te estoy interrumpiendo. No, yo sé. Y yo no te llamaría buey tampoco. No importa, a mí me han dicho de todo en esta vida. Santi, mira, lo que pasa es quizás la falta de comprensión que yo pueda tener de ti o tú de mí. Mira, los judíos sí eran sola escritura en el principio fundamental de que ellos tenían que ir a la Torá. No podían violar la ley de Moisés. Ahora, cuando te hablé de los Midrash, ellos tomaban como base fundamental, cómo puede hacer alguien que está buscando la palabra de Dios para luego interpretarla y hacer un quehacer de la escritura. Nosotros le llamamos quehacer teológico hoy. No sé cómo le llamaría el judío en esa época, pero ellos iban a la cátedra de Moisés, iban a la Biblia. Mira, no podían hablar nada, no podían decir nada, no podían inventar nada. Todo tenía que salir de la Torá de Moisés. Eso fue lo que te dije. Ahora, a partir de ahí, violaban la misma Torá, yendo a la misma Torá, y se inventaban con la interpretación de la Torá, que no era dogma. Lo que era dogma era ir a la Torá. Lo que es dogma es lo que decía, lo que Dios le dijo a Moisés, que no podían quebrantar la ley, porque el que la quebrantaba moría irreflectiblemente, dice la Biblia. Ahora, a partir de ahí, ellos comenzaron a hacer los midrashim, o sea, el entendimiento y el estudio bíblico. Bueno, por los evangélicos, ¿saben lo que hacemos? Nosotros vamos a la Biblia. Ustedes van a la Biblia, los católicos van a la Biblia, o sea, eso es innegable. Pero el problema es que en la parte de los judíos entendían que la interpretación, yendo a la Biblia, reconociendo que la Biblia es la autoridad, o sea, es decir, en ese momento era un biblos o biblón, porque no era un solo libro que tenía Moisés. La Torá no era un solo libro, eran 5. Era la sumatoria de 5 revelaciones que Dios le dio a Moisés. Iban ahí, Deuteronomio, Número, Levítico, a estudiar, y a partir de ahí cometían graves errores. Entonces, una cosa es que ellos sepan que la Biblia es, en ese tiempo, los judíos, es la máxima autoridad. Nadie podía venir a inventar una cosa fuera de la Biblia o al margen de la Biblia, sino yendo a la Biblia. Y otra cosa es que lo que ellos entendían de Moisés
ellos creaban una tradición malentendiendo a Moisés. Eso fue lo que te dije. A nosotros nos pasa lo mismo también a los evangélicos. Nosotros vamos a la Biblia y podemos tener un mal entendimiento de lo que diga la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cierta discusión teológica, pero todos estamos de acuerdo en que la escritura, sola escritura, que tú pediste la definición, ahora aprovecho y te la doy, es la única, como creía el judío también, que la palabra de Dios escrita, la Torah, era la única que se tenía que ir para establecer el entendimiento de todo lo que iba a desarrollarse en el pueblo de Israel. Entonces, la escritura es la única infalible, la única infalible. Ahora, por eso te dije, hay dogmas que son inquebrantables y son dogmas verdaderos a la luz de la Biblia. Hay otros que tú crees que son dogmas, pero la Biblia no lo apoya, no lo defiende. Tú puedes pensar que hay un dogma real y puede ser algo falso. Por eso los herejes también tenían dogmas falsos, pero pensaban que eran dogmas. Catolicismo, mormones, testigos de Jehová, judaizante, unicitario, etcétera. Redondeada, digo, para que no hagas un monólogo nada más. No, bueno, mira, Charlie, con todo respeto, la podés dibujar como vos quieras, pero lo que vos dijiste, y si retrocedés el video lo vas a chequear, y los evangélicos lo pueden chequear, vos lo que dijiste es que los judíos ponían sobre las espaldas del pueblo de Israel dogmas. Y te pregunté, ¿dogma en el sentido católico de infalible? Sí, me dijiste. Bueno, por ende, esos dogmas judíos que ponían sobre las espaldas del pueblo es otra autoridad infalible, porque el dogma que ellos estaban poniendo sobre sus espaldas es algo que estaba por fuera de la escritura. Entonces, dado que ahora tenemos dos autoridades infalibles, según tu propio criterio, yo estoy haciendo eco de lo que vos dijiste, después vos te pudiste haber equivocado, arreglarlo de otra manera. A mí se me hace que lo más honesto sería, che, la verdad es que si dije eso me equivoqué, pero dibujarla no te está dejando muy bien parado. Entonces, según tus propias palabras, los judíos creían que la escritura era infalible y que los dogmas que nacen a partir de su interpretación también eran infalibles. Por ende, ya no son más sola escritura, hermano. Dibujala como quieras ahí, pero fueron tus palabras. Nuevamente, Charlie, para continuar con la conversación, ¿qué es sola escritura para vos, hermanito? Para mí no. Lo que es la escritura, bueno, lo que es, dale. En el contexto, Santi, eso es que para ti. Y vuelvo y te repito, la definición de sola escritura, te la diré por tercera vez, porque te aprecio, es que la Biblia, como la Torá de Moisés para los judíos, es la única autoridad. Y todo lo que usted vaya a hacer un quehacer de estudio, tiene que salir de la Biblia. Ahora, si lo que sale de la Biblia, tú crees que en la interpretación tú lo haces dogma, y tú crees que tú lo estás haciendo de manera correcta, pero yendo a la Biblia y estás fallando en ese dogma, ahí hay un problema. Eso fue lo que te dije. El judío iba a la Biblia, no iba a otro sitio. Hermano. Y partiendo de ahí, creaba un dogma. La sola escritura no prohíbe. A partir de ahí creaba un dogma. Pero yendo a la Biblia. Santi, pero ese dogma ay, que era Dios resultado de su interpretación, ¿era autoridad para ellos? ¿Era autoridad infalible? Santiago. Cuando pero no te estás dando cuenta, Charlie, no te estás dando cuenta. Pero bueno, déjame terminar. A lo mejor, mira, si soy yo que estoy mal, tranquilo, que la gente me va a ver el video y ya. Y, de hecho, lo está haciendo, de hecho. No te preocupes, yo sé, el católico no va a entender lo que yo le voy a decir, porque eso es el Espíritu Santo que los lleva a entender lo que yo digo. Entonces, mira. O sea que creer como vos es evidencia de que el Espíritu Santo está actuando en tu corazón. Lo que yo estoy diciendo, yo tengo plena confianza que sí. En la medida que más nos acercamos a la teología de Carlitos Veloz, es evidencia de que el Espíritu Santo está actuando en nuestro corazón. Pero tranquilo, no, puede ser que esté actuando en ti, tranquilo, yo estoy diciendo, mí está actuando. Es alto el estándar, es alto el estándar. No puede ser alto si Dios mismo dice en su palabra, por eso yo soy la Escritura, que el Espíritu Santo es quien guía nuestros corazones. O sea, si no te guía a ti, yo respeto. Claro. Okay. Bueno, mira, Charlie, te quería ahí te dejo hablar. Mira que te estoy dejando hablar, no te quejes. No, está bonita la conversación, está bonita. Bien. Está bonita. Charlie, yo pensé que vos eras sola escritura, no soloísta bíblico. Nuevamente, Charlie, de verdad, de todo corazón, te invito a que retrocedas el video y veas lo que dijiste. Tomé nota textualmente. Yo te pregunté, ¿qué es sola escritura? Vos me dijiste lo siguiente, y retrocedé el video para ver qué es lo que vos dijiste. Vos dijiste que la Biblia es la única autoridad.
Infalible, Santi. No, vos no dijiste infalible. Claro, sí. Pará. No dijiste infalible. Santi. Pará. Bueno, ¿me dejás terminar? Déjame terminar. No me Si los interrumpas. dogmas son infalibles. No me interrumpas. Okay, Dijiste, la Biblia es la única autoridad. Todo tiene que salir de la Escritura. Todo tiene que salir de la Biblia. Claro. Fueron tus palabras textuales, Charlie. Y eso yo he visto entre discusiones entre ustedes, ¿no? Entre sola Escritura, soloístas bíblicos. Yo he visto que ustedes es lo que le critican a los soloístas bíblicos. Pero cuando yo a vos te pregunto qué es la sola Escritura, me das la definición de soloísta bíblico. Reitero, y te invito a retroceder el video. Retractate ahora en tu tiempo, no tengo problema. Pero lo que dijiste hace minutos nada más es, la Biblia, la Biblia es la única autoridad. Todo tiene que salir de la Biblia. Esas fueron tus palabras. Te escucho nuevamente y te doy la oportunidad a que nuevamente me definas qué es sola Escritura, hermano. Ok, vamos a definirte nuevamente. Oh, perdón, para. Sin querer. Nuevamente. No, yo dije, vino el rato. No. El arrebatamiento, yo le llamo arrebatamiento. Ok, Santi, vamos a complacerte. Vamos a retratarme. Es la única autoridad infalible. Todo sale de esa única autoridad infalible, pero no niega que nosotros saquemos o estudiemos o hagamos un quehacer teológico en esa autoridad infalible. Y te digo algo, hasta los soloístas bíblicos, cuando yo los escucho, porque no tiene nada de malo ser soloísta bíblico para mí, yo lo que veo innecesario esa discusión, pero hasta los soloístas bíblicos, cuando tú le preguntas, ¿tú crees en la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo tú le explicas? Yo digo, bueno, hay cosas que tú estás asumiendo de conceptos que no están en la Biblia y no tiene nada de malo. Ahora, ¿a dónde tú acudes? A la Biblia. Bueno, la sola Escritura también permite que nosotros, acudiendo a la Biblia, podamos desarrollar un quehacer teológico, Santi. O sea, dale, hay que ser honesto en esa parte. Pero dame la definición. Para complacerte, yo me confundí. Ok, sola Escritura es la única fuente infalible y todo el mundo debe de ir a esa única fuente infalible para hacer un quehacer teológico, para verificarlo todo. No hay otro libro, los judíos no usaban el libro de Ra, no usaban de que las bulas encíclicas papales del máximo y sumo pontífice del Sanedrín, eso no existe. Ok, está bien. Eso lo inventaron ustedes. Me llama poderosamente la atención otra de tus declaraciones. Me parece que estas declaraciones, hoy estás tirando bombas tras bomba. Wow. No tiene nada de malo ser soloísta bíblico. Mirá vos, está bien, es tu opinión y es respetable. Yo no sé cuántos hermanos evangélicos y de los apologistas protestantes que están en las redes sociales opinarán como vos, hermano. De hecho, yo he visto muchos videos de muchos de quienes comparten pantalla con vos que dicen que sí es malo ser soloísta bíblico. En tu caso no es malo ser soloísta bíblico. Es una opinión personal. Claro, sí, es una opinión personal, pero que no es un dogma, no es un dogma de fe, Santi. Nuevamente, te pido que no me interrumpas. Es lo único que te pido. No me interrumpas. Perdóname. Bien. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la verdad? Porque si no tiene nada de malo ser soloísta bíblico, pero hay otros protestantes que dicen que sí que es malo ser soloísta bíblico, porque necesariamente, pese a que no creen que la iglesia y la tradición sean autoridad infalible, hay que acudir a la tradición y a la iglesia para interpretar correctamente las escrituras, ellos van a decir de que está mal ser soloísta bíblico. Entonces, con todo respeto te lo digo, ni siquiera en tu grupo, no te estoy diciendo en el mundo evangélico, es muy amplio el mundo evangélico, ni siquiera en tu grupo de la alianza se pueden llegar a poner de acuerdo respecto al tema de los soloístas bíblicos. Dando vuelta a la página, está todo bien, vos no sos soloísta bíblico, así que no voy a debatir el tema, y que yo para mí, en última instancia, yo creo que ser sola Escritura y ser soloísta bíblico, en última instancia, es lo mismo. Pero bueno, eso será motivo para charlarlo en otra oportunidad. Pero ¿me podés dejar de interrumpir? No, un cachito, estamos conversando. Pero hermano, yo te escucho con atención. Perdóname, Santi, lo que iba a decir era que estoy de acuerdo contigo, no te iba a refutar. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, ser soloísta y sola Escritura para vos también es lo mismo. Para mí es lo mismo, encanta. Claro. Grandes declaraciones de Carlito Velo. Charlie, nada tiene que ver con nuestro diálogo ahora. Te van a reaccionar, Sí, porque cuando un soloísta bíblico me dice que la Biblia es la única autoridad para ellos, que es infalible para ellos y que todo tiene que partir de ahí, y luego ellos comienzan a explicar algo de terminología que no están en la Biblia, yo digo, pues estamos hablando lo mismo, hermano. O sea, para mí es estúpida la discusión. Y estoy de acuerdo contigo, Santi. Está bien. Ok. Bueno, acá dijiste dos cosas que me parecen súper interesantes y que yo coincido.
O sea, coincido con el proceder, ¿está bien? Vos decís, dado que sos sola escritura, para vos, sola escritura, ¿qué es? Tomé nota nuevamente. Que la Biblia, entonces retractándote, decís que la Biblia es la única autoridad infalible en materia de fe. Ok, bien, fantástico. Y que todo lo que se cree, lo que el cristiano cree, debe salir de la Biblia. Bien, habiendo dicho esas dos cosas, Charlie, si todo lo que el cristiano debe creer, o reformulo, si todo lo que el cristiano cree debe salir de la Biblia, a mí me gustaría que me señales en dónde la Biblia enseña que solo la Biblia es autoridad infalible. No, tú estás inventando conceptos que yo tampoco voy a inventar. O sea, eso es jugar al sofista. A que tú y yo vamos a ver cuál es el mejor sofista, mira. Pero es lo que dijiste, Charlie. Bueno, pues paso. A ver, te cito para ver si son tus palabras. Después la gente puede chequear retrocediendo el video. Vos dijiste dos cosas. Cuando te pregunté qué es sola escritura, vos me dijiste, retractándote, vos me dijiste, la Biblia es la única autoridad infalible en materia de fe. Bien. Y además añadiste y dijiste, todo el quehacer teológico, hablando del quehacer teológico, vos dijiste, todo tiene que salir de la Biblia. Bien. Si todo lo que el cristiano cree debe salir de la Biblia, la afirmación, la Biblia es la única autoridad infalible, supongo que tiene que salir de la Biblia. Por eso es que te pregunto, ¿dónde la Biblia enseña que la Biblia es la única autoridad infalible? ¿Me lo podés mostrar? Ok, mira, te repito, no fue lo único que yo dije. Creo que por eso es que no te gustaría ir a un debate formal, porque tú no tomas nota de todo lo que se te dice. Yo te dije a ti, para que se haga un quehacer teológico y no rechazando todo lo demás, procesos históricos, etcétera, etcétera, la fuente para uno establecer las doctrinas y los dogmas, incluso tu iglesia católica así lo reconoce, es la Biblia. O sea, la iglesia está al servicio de la Biblia, no la Biblia al servicio de la iglesia. Entonces, cuando usted va a desarrollar un quehacer teológico, usted tiene que ir a la Biblia. Eso fue lo que te dije, que era lo que hacían los judíos explicándote esa parte, Santiago. Ahora, tú lo que quieres es decir, dime en la Biblia un texto, dame algo textual así, que diga que la Biblia es la única fuente infalible. Bueno, dame tú uno que diga que la tradición y el magisterio también son fuente infalible. Dame un texto bíblico, ya que Bien, tú me estás pidiendo lo mismo. Ya te lo doy. Que pero diga que la tradición y el magisterio son infalibles. Así tú me lo vas a dar. Ya ahí vamos a la Biblia, Pero, no, entonces, para entenderte y no malinterpretarte, mira. Sí. Pregunto para poder entenderte y no sacarte de contexto, tal y como me estás acusando de que supuestamente te estoy malinterpretando, te estoy tergiversando, etc. En parte, no bien. en todo, no en todo. Ok, no en pero todo. Yo puedo ser que sea la que... Pregunta concreta. No sé. ¿Todo lo que el cristiano cree debe estar fundamentado en la Biblia? Obvio. Bien. El cristiano evangélico cree que la Biblia es la única autoridad infalible. ¿Me lo podés mostrar con la Biblia? Obvio. Dale, bueno, lo que yo te puedo mostrar son textos bíblicos donde nosotros hacemos un quehacer teológico que indica que la Biblia o la palabra escrita o toda escritura es la única que está para corregirme y hacerme perfecto para toda buena obra. No me menciona más nada. Charlie, entonces, mira, escucha, necesito que me prestes atención. Vos dijiste recién, nuevamente, fíjate, quiero que me sigas en esta lógica, hermano, que es simple, es sencilla. Es que tu lógica es muy mala, Santi. Yo no puedo seguir tu lógica. No, ¿cómo va a ser mala? Vos dijiste, todo lo que cree el cristiano debe estar fundamentado en la Biblia. Bien. Para un quehacer teológico, correcto. Bien. El cristiano evangélico cree que la Biblia es la única autoridad infalible. Según tu propia lógica, eso que cree el cristiano evangélico debe estar fundamentado en la Biblia. Bien. Claro, para un quehacer teológico te dije. Está bien. Mostrame dónde la Biblia enseña que la Biblia es la única autoridad infalible. Cuando nosotros hacemos un quehacer teológico, acuérdate esa palabra y si no la conoces, googléala o pídele al celular. Entiéndeme, querido amigo. La Biblia es el único compendio de información que nosotros, los evangélicos, tenemos para hacer un quehacer teológico y a partir de ahí verificarlo todo filtrarlo por ella. Bien. Entonces, yo haciendo un quehacer teológico junto a mis hermanos,
que creemos en ese principio, sola escritura, con la definición que ya se nos sale la lengua, se nos cae la lengua de darla, es que yo entiendo que textos que apuntan a que ella es la única para corregirnos, instruirnos, para hacernos perfectos, incluso para toda buena obra, más todos los textos que Jesucristo mismo dice, utilizando el canon judío cuando habla, las escrituras hablan de mí, nunca dijo las tradiciones orales que no aparecen en ningún lugar hablan de mí. La escritura da testimonio de mí y menciona ley de Moisés, que era el compendio general para la ley, para que ellos fueran a establecer lo jurídico, porque Dios lo mandó a eso. Los profetas y los salmos no dice, y también la tradición oral que no aparece en ningún lugar, que se van a inventar y esto, no. Entonces, cuando yo hago un quehacer teológico, mis hermanos evangélicos hacen un quehacer teológico y vemos la sumatoria de todo el compendio de la Biblia, que te dice la escritura no puede ser quebrantada, no dice la tradición oral o el tripié, no. Cuando te dice que la escritura es la que dan testimonio, no la tradición oral, Jesús dice la escritura es la que dan testimonio. Cuando la palabra de Dios dice que todo esto se escribió para que sepamos y creamos que Jesús es el Mesías, cuando dice que la escritura es la única que nos hace perfectos para toda buena obra, todos esos textos, ¿tú sabes qué yo hago? Un quehacer teológico con mis hermanos. Te respondo con la Biblia. Si me lo permitís, te voy a responder con la Biblia. Vos dijiste... ¿Dónde dice? Pero bien, ahí voy. Mirá, te estoy poniendo la Biblia en pantalla. Ajá. Acabas de decir, nuevamente, retroceder el video. Acabas de decir que la Biblia es la única autoridad para hacernos perfectos. Eso fue lo que dijiste recién. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Bien, yo voy a Efesios 4:11 y dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate que vos, por un lado, decís que la Biblia es la única autoridad para hacernos perfectos, pero la Biblia enseña algo distinto, y es que constituyó ministerios, constituyó a personas con ciertos dones para perfeccionar al pueblo de Dios. Entonces, mirá, con todo respeto te lo digo, yo estoy yendo a la Biblia, hermano, y la Biblia no parece decir lo que vos decís, hermano. Santiago, ¿cuál es la fuente que utilizan los evangelistas, maestros, todo lo que tú leíste ahí? En el tiempo en el que escribió Pablo, la tradición. No, la escritura, porque la palabra de Dios dice que los de Berea eran mejores que los de Tesalónica, eran más solícitos que los de Tesalónica, porque te lo puedo mostrar con la Biblia. La escritura. Pero escúchame, Santi, bueno, pero tú me diste un texto bíblico, lo que pasa es que ustedes, ese es el asunto, que ustedes descontextualizan la Biblia porque no entienden el compendio general. Cuando un maestro o evangelista hace perfecto es a través de la escritura, no a través de ellos. Ellos no se inventaban nada. Y por eso los de Berea, dice la Biblia, porque toda la Biblia es un compendio. La suma de tu palabra es verdad, dice la escritura. Y a ti se te olvida eso, querido amigo. Entonces, lo que se utiliza para ser perfecto, y obviamente se tiene que transmitir la enseñanza de Jesucristo que quedó escrita, por eso dice la Biblia, que todo quedó escrito para que sepamos que Jesús es el Mesías. No dice un invento de los hombres, es lo que está escrito. Mira, entonces, te respondo nuevamente con la Biblia. Te respondo con la Biblia, hermanazo del alma. Déjame terminarte la idea y tú me sigues dando textos bíblicos que tú sacas de contexto. Entonces, la Biblia, la escritura, así como los de Berea, que eran más solícitos, fíjate que los que fueron eran maestros y ellos no le hicieron caso a esos maestros. Ellos fueron a la escritura. ¿Y sabes qué? ¿Tú sabes lo que dice el Espíritu Santo inspirando a los apóstoles? Que los de Berea, que no le hicieron caso a los maestros, le hicieron caso a la Biblia. Entonces ahí se ven que ellos eran más solícitos que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos cumplieron exactamente lo que el Espíritu Santo les guió, ir a la escritura, verificarlo todo para ver si esos maestros eran falsos o estaban apegados a la escritura. Un maestro tiene una metodología tiene una fuente de datos. Una fuente de datos es algo, ¿para qué? Para que sea estudiado, y lo que es estudiado parte de esa fuente. La Biblia es la fuente, hasta tu iglesia lo reconoce. Bien. La Biblia está por encima. Te respondo. Nuevamente, es la quinta o sexta vez que lo digo. Retroceder el video. Recién dijiste que lo que se utiliza para perfeccionar es la Biblia. Bien, buenísimo. Yo me gustaría nuevamente apelar a la Biblia, si me lo permitís. Vamos a Hechos,
capítulo 20, verso 31. Recordarán este pasaje los que han leído la Biblia, y es cuando Pablo se despide de los ancianos u obispos de Éfeso. A partir del versículo 31 dice: Pablo a los ancianos, a los pastores de la iglesia ordenados por él, dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bien, ¿a qué está apelando Pablo acá? A la tradición apostólica. ¿Por qué? Porque es la enseñanza. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso el texto? Bien. ¿Dónde dice tradición apostólica ahí? No va a decir específicamente tradición apostólica, pero mirá lo que dice: acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Mi pregunta es la siguiente: esta amonestación, esta enseñanza de Pablo durante 3 años, ¿dónde quedó escrita, hermano? En ningún lado. Esto es tradición apostólica, tradición que ha sido transmitida de Pablo durante 3 años, de noche y de día, según sus propias palabras, a los obispos de Éfeso. Bien, ¿cómo estos obispos de Éfeso, dame la lista de la amonestación según la tradición oral? ¿Cómo estos pastores de Éfeso iban a perfeccionar o amonestar a la iglesia de Éfeso? ¿Lo iban a hacer solamente por medio de la Escritura? No, sino que las mismas palabras de Pablo indican que es por medio de lo enseñado por Pablo de noche y de día durante 3 años. Eso es tradición apostólica, hermano. Te puede gustar, no gustar, pero es lo que enseña la Biblia. Esto no es un asunto de gustar o no gustar, esto es un asunto de educarte. A veces, Santi, parece. A ver, Santi, dame la lista de las amonestaciones que no quedaron escritas, según tú, en la tradición oral. Dame la lista, dame una lista de las amonestaciones de Pablo. ¿Cuáles son esas amonestaciones? ¿Por qué? Te pregunto. ¿Por qué te he hecho 2 preguntas y no me lo has dicho. Bien, pero ¿por qué me exigís una lista de amonestaciones que no hayan quedado escritas? No entiendo por qué el pedido. Porque tú dices que es la tradición oral. Dame la lista. Claro, ¿cuáles son esas amonestaciones? Tradición oral. Mirá, nuevamente, para el tiempo de los hechos, no existía Nuevo Testamento, al menos para este momento. Pero estamos de acuerdo para... ¿Tú la conoces, las amonestaciones? ¿Tú sabes cuáles son las amonestaciones? Atención. Pero no, esa pregunta no tiene sentido. Claro que tiene sentido, porque ustedes tienen una tradición oral. Dame las amonestaciones. Te explico. Esta es una pregunta que no tiene sentido, salido de la ignorancia del teólogo Néstor Díaz. La ignorancia del teólogo Néstor Díaz se reproduce en vos y en muchos otros que hacen esa pregunta. Dado que él me cita, yo también lo cito a él. Bien, ¿por qué es ignorancia, hermano? Número 1. Porque para el momento en el que Pablo se despide de los pastores de Éfeso, no existía tal cosa como Nuevo Testamento. Número 1. Número 2, porque vos suponés que tradición oral es equivalente a sagrada tradición. Y toda sagrada tradición es comunicada por tradición oral y por medio de otras vías que no necesariamente es la Sagrada Escritura. Y número 2, no toda tradición oral es sagrada tradición. Entonces hay que hacer esa distinción para poder utilizar esta pregunta como argumento. No toda tradición oral, o sea, tú no sabes cuáles son las amonestaciones. Toda sagrada tradición es también tradición comunicada por una vía alternativa a la Sagrada Escritura. Si no sabes hacer esta distinción, siempre vas a estar combatiendo muñecos de paja pensando que has refutado el catolicismo, hermano. No, yo no estoy refutando, yo te estoy preguntando honestamente. Tú me estás dando textos bíblicos y sabes que qué bueno, porque tú sigues usando el principio de sola escritura. No. Porque tú me estás dando algo que ya está en el compendio desarrollado, que es lo que confiamos los cristianos evangélicos. Ahora, cuando yo te doy textos bíblicos, tú me traes algo, primero, completamente anacrónico. ¿Por qué? Porque la Biblia se estaba desarrollando, el Nuevo Testamento, en ese momento, esa parte, y obviamente ya la tenemos nosotros. Cuando los apóstoles constituyen esto, guiados por el Espíritu Santo, ese es el compendio general que nosotros nos ceñimos y seguimos como única palabra infalible. Ahora, cuando yo te digo a ti, ok, tú tienes tu tradición, ahora tienes 2 tipos de tradición. Una que tú no sabes lo que es, y dices, Pablo aquí está hablando de una corrección de la tradición oral. Bueno, pues dame cuáles son esas correcciones que están fuera de la Biblia. Porque nuevamente, yo te hermano, tenés que entender una distinción que es clave. Sí, pero dame terminarte esto. Dame terminarte. Porque vos lo que pretendés poner en tela de juicio
no es cualquier tradición. Vos lo que ponés o pretendés poner en tela de juicio como evangélico es la infalibilidad de la tradición, de la sagrada tradición. No, entonces, de la que ustedes inventan, Santi, que no está en la Biblia. Escuchá, ustedes se la inventan. Para que puedas, mira, te estoy tratando de ayudar para que dejes de golpear muñecos de paja. Entendé lo siguiente. Okay, vos lo que vas a tratar de refutar es la sagrada tradición, porque es la sagrada tradición aquella que nosotros creemos que es infalible, ¿se entiende? Entonces, está aquí. Toda tradición oral, no toda tradición oral es sagrada tradición. Ahora, toda sagrada tradición es tradición transmitida por una vía alternativa a la Sagrada Escritura. Vos, si no entendés eso, no vas a poder refutar la postura católica. Tú no te entiendes tú. Ok, Pablo corrige, y si está corrigiendo, eso es sagrado, porque en el texto bíblico muestran las correcciones de Pablo. Ahora, yo quiero que tú me enseñes las correcciones de Pablo, que no están en la Escritura, porque yo tengo todas las correcciones de Pablo aquí, a Tesalónica, a Éfeso, a toda la iglesia. Pablo vivía corrigiendo y decía los problemas de la iglesia, incluso mandó a uno a que se le entregara a Satanás porque estaba acostándose con la mujer de su padre. Mira. Escúchame claramente, dame la tradición. Ya tú no la tienes sagrada. Para ti las correcciones de Pablo no eran sagradas, porque si son sagradas, dame la tradición, la lista de tradición que no aparezca en la Biblia. Que yo diga, Pablo. Fíjate lo siguiente. Lo que vos estás haciendo es nuevamente anacrónico. Te explico. Porque comenzamos hablando bien y tú quieres refutarme tú a mí y tú te estás refutando. Pero es que todo el tiempo te estás contradiciendo y estás diciendo cosas que te dejan muy mal parado. Mira, no. Te doy un ejemplo. Este hecho histórico que es Pablo despidiéndose de la comunidad de Éfeso, de los pastores de Éfeso, ¿es antes o después de haber escrito la epístola a los Efesios? La epístola es después. Ahí está. Pero en la carta, genio, escucha, yo sabía que lo ibas a entender. Santiago, escúchame. Sí, yo te entiendo. El problema es que tú quieres quitar. Es más, tú estás refutando hasta tu propia tradición oral y no te estás dando cuenta. Hermano, tú quieres quitar el compendio de lo que Pablo muestra como correcciones. Una cosa es que Pablo corrija de boca y otra cosa es que las correcciones quedaron aquí. Entiéndelo, están aquí para que la iglesia lo sepa. Una cosa es que Pablo habló un montón de cosas y otra cosa es que Dios mismo, el Espíritu Santo, guió a Pablo para que escriba, para que la iglesia sepa las correcciones de Pablo. Entonces, tú lo que me estás diciendo es, tenemos una tradición oral que no están en la Biblia, que no quedaron escritas, por eso la escritura no es la única infalible, pero nosotros tenemos unas correcciones que también son infalibles en la tradición oral. Dame la lista para ver si hay otra cosa que Pablo corrige, lo que acabas de decir. Que no lo saben los evangélicos. Lo que acabas de decir es una bomba. Dijiste recién, retrocede el video. No, pero dame la lista, ¿no? Pero ¿tiene o no tiene la lista? Pero entendé lo siguiente, la contradicción a la que estás cayendo. Sí, dijiste recién tú eres que Dios con eso. inspiró a los autores del Nuevo Testamento para que la iglesia conociera las exhortaciones de Pablo, las enseñanzas de Pablo y demás. Ahora, fíjate que eso no es bíblico tampoco. Eso que estás diciendo no es bíblico. ¿Por qué? Porque me acabas de reconocer. Que Dios lo inspiró para que conocieran. Mirá, escuchá, porque no escuchás, no entendés. Dale, que yo te quiero entender. Ven. Fíjate que eso no es bíblico, porque me acabas de reconocer que este hecho de Pablo despidiéndose de los pastores de Éfeso es anterior a la epístola a los Efesios. Por ende, vos decís de que la epístola a los Efesios, como cualquier otro texto de la Escritura, fue dado por Dios para que la iglesia conociera las enseñanzas de Pablo. Pero acá la misma Biblia enseña de que los pastores de Éfeso ya conocían las enseñanzas de Pablo antes de que Pablo escribiera una carta dirigida a ellos, enseñándoles la doctrina y demás. Eso es lo que te quiero mostrar, hermano. Que los cristianos de la época no eran sola escritura, hermanazo. No eran sola escritura. Y por último, claro, si porque esto es lo último. A Cristo en las escrituras. Pablo le enseñaba que Cristo es el del Antiguo Testamento. Esto es lo último. Por Dios, Santiago. El compendio desarrollado. Bueno, tú salieras de la Iglesia Católica Romana, Santi. Es lo último. Decís, el compendio desarrollado, hablando de la Biblia, es lo que creemos los evangélicos. Eso lo dijiste vos. Podés retroceder el video.
El compendio desarrollado es lo que creemos los evangélicos. Ustedes no creen en la Biblia. Claro, ustedes no creen en la Biblia. El compendio desarrollado lo hizo la Iglesia Católica. Lo desarrolló la Iglesia Católica, lo unió en una sola obra la Iglesia Católica. Gracias, #gracias Iglesia Católica. Número 2, el compendio desarrollado es también lo que creemos los católicos. Entonces, no te adjudiques el que ustedes solamente crean en el compendio desarrollado, porque no es así. Nosotros también creemos. Es más, hermano, los evangélicos saben que la Biblia es palabra de Dios gracias a la Iglesia Católica que así se lo ha enseñado. #gracias Iglesia Católica. Te escucho, hermanas. Ok. Primero, porque tú creas muchos hombres de paja, pero vamos a corregirte históricamente. El compendio desarrollado fue mutilado por la Iglesia Católica Romana de rito latino. Mutilaron cartas, mutilaron incluso el libro de Apocalipsis. Y ustedes con el compendio desarrollado lo mutilaron para luego mutilar incluso documentos apócrifos para sumar un compendio desarrollado falso. Eso lo hicieron ustedes, Santi. Ahora, el compendio desarrollado del Antiguo Testamento no lo hicieron los romanos, lo hicieron los judíos. El compendio de las cartas no lo hicieron los romanos, lo hicieron judíos. Los apóstoles no eran romanos, eran judíos. Vamos a comenzar por ahí. Y ese compendio desarrollado ya se tenía un compendio del Nuevo Testamento en el siglo II. Y no lo hizo ningún papa ni tampoco ningún concilio. Y eso fue en el siglo II. Entonces, si tú quieres atacar ahí en la conversación, tú eres el que está quedando mal. Ahora, como tú no puedes responder las dos sencillitas preguntas que te hice, que dame la tradición oral de las correcciones de Pablo que no están escritas en la Biblia, independientemente de que el Nuevo Testamento es un desarrollo en el tiempo y tú utilizas falacias anacrónicas. Porque tú lo que quieres decir es que como los apóstoles enseñaban que Jesucristo está en las escrituras, como Jesucristo le decía a los fariseos y saduceos, las escrituras dan testimonio de mí. Nunca dijo la tradición oral inventada, que un tripié de ustedes. No, la escritura dan testimonio de mí. Por lo tanto, cuando los apóstoles predicaban en las sinagogas, iban y les enseñaban a Cristo en las escrituras, como los de Berea lo buscaron en las escrituras y aceptaron el conocimiento guiado por el Espíritu Santo. Entonces tú quieres mutilar, como ustedes en un momento, digo ustedes porque ya tú eres parte del rito latino, que no saben ni siquiera cuál es la tradición oral y todo esto, ¿verdad? Ustedes mutilan para luego adjudicarse una obra que viene del Espíritu Santo y no de los hombres. Ni siquiera Dámaso, que dice Dámaso hizo la Biblia, una cosa es absurda históricamente, pero entonces, como ya ese compendio lo que hace es que se reconoce, porque ya existía, y lo que existe no se crea, se reconoce. Obviamente nosotros entendemos como lo que creemos en la sola escritura, que el procedimiento histórico puede ser aceptado si tiene una validez bíblica a la luz de la historia. Bien, a eso buenísimo. Es que yo me refiero, Santi. Entonces, no sigas creando hombres de paja porque vamos a hacer un debate. No es hombre de paja, no es hombre de paja. Claro. Me llamó poderosamente la atención nuevamente. Hoy es el día de tus declaraciones bomba, hermano. Pues deja el video completo, no cortes nada de lo que decimos. No, quédate tranquilo que lo voy a postear a partir del diálogo de la sola escritura, ¿no? Tú sabes que Néstor Díaz nos va a analizar a los dos. Néstor Díaz, que es sí, uno de los mejores que analice, que y es un teólogo que no responde. Néstor, no pueden con Pacheco, no pueden con Barragán, no pueden con Néstor, no pueden. Bueno, no se molesten por eso. No, yo no soy teólogo, yo estoy conversando con mi amigo Santi. Yo no soy nadie. Yo no soy, primero, yo no estoy diciendo nada del señor teólogo responde. Pero por alguna razón. No lo mencionaste, entonces yo lo menciono, mi hermano. Claro, no, pero por alguna razón, viste, no quiere venir acá, pobre. Capaz que se siente amedrentado por un neófito. No quiere venir, llámalo. Pero si yo que soy decile, mandale un WhatsApp, decile que entre ahora. Mandale un WhatsApp. Déjame ver si eres Dale. Mientras tanto te voy respondiendo. Mientras tanto te voy respondiendo. Yo casi no converso en privado con mi hermano. Dale, no importa. Pero déjame ver si mira, hoy es tus declaraciones bombas. Número 1, dijiste, Cristo nunca dejó un tripié o nunca enseñó un tripié. Eso me llama poderosamente la atención. Tradición y magisterio infalible, señor Cristo. No, pero pará. Bueno, no te rías, pero no te rías. Es algo que dice un hermano, un pastor protestante de los tuyos. O sea, el pastor José Carlos Alpizar Valverde dice esto. ¿Me dejás terminar? Pastor José Carlos. Espérate, porque tú estás citando personas que yo no conozco. Pero disculpa, ¿me permitís terminar? Lo que pasa es que yo cito a la gente de la Alianza y como vos sos un representante de la Alianza, yo no lo conozco, nuevamente, yo no conozco a todo el mundo. Bueno, pedile a Néstor Díaz, al teólogo, pedile de que te pase el contacto de él, porque es amigo de él. Entonces, vos estás diciendo y te estás riendo
de algo que dice el pastor José Carlos Alpizar Valverde, que Infalibles. los apóstoles creían en un tripié infalible. Sí, él lo dice y lo dijo delante de Néstor Díaz. Así que después chequea el número, el comentario. Vos te estás riendo de lo que dice este pastor protestante, pero ¿cuáles no son, solamente el católico. Pero bien. Dime qué dice él, que tú sacas mucha gente fuera de contexto. Dime, no, si querés es más, te reproduzco ahora el video. Él dice que en el tiempo de los apóstoles existía la escritura infalible, tradición infalible y magisterio infalible. Él dice eso. ¿Y cuál era el magisterio infalible? Bueno, pregúntale a él, arréglense entre protestantes. Bien, no, es que... voy al punto anterior, A ver, vos decís, si él dice... pero escúchame, te suplico, pero dame la noticia completa, porque es que yo no sé si... Bueno, pero miralo en el video, después te paso el fragmento. Ok, yo no digo que tú estás mintiendo, pero tú sacas a la gente fuera de contexto. A ver, los profetas recibían una información infalible de parte de Dios. Pregúntale a Néstor. Pregúntale a Néstor. Bueno, vas a ver de que él te va a decir, sí, este pastor cree en esto. Porque Néstor? Es más, entre ellos se contradicen en un vivo y demás. Bueno, no importa. Bueno, más allá de eso no importa. Mira, tú estás contradiciendo a la Iglesia Católica Romana. Aquí no importa. Bueno, por otro lado decís, mutilaron el compendio desarrollado. A mí me gustaría saber, bueno, o sea, para el siglo XVI, que es cuando los protestantes, ni siquiera digo tu denominación, porque tu denominación viene siglos después. Yo soy parte de la historia. Pero, ¿qué denominación sos? Yo no soy sedevacantista ni No, ¿qué denominación sos? ¿Vos sos bautista? No soy ni sedevacantista ni nefebrista. Te pregunto vos, ¿qué sos? De los que estamos divididos con el Papa. Pero sos bautista vos. Los documentos de fiducia hermano, te estoy preguntando vos. A vos, ¿qué denominación sos? Tú sabes mi denominación, entonces yo bautista. Te voy a decir que tú la conoces, pero yo te estoy preguntando para que la gente, mirá. No soy carismático de la Iglesia Católica Romana. No te pongas nervioso, Bueno, entonces escuchá lo siguiente. Escuchá lo siguiente. Tenemos 2.600 personas en línea en este momento. Claro. Contanos, porque debe haber mucha gente que no lo sabe. ¿De qué denominación sos? Soy de la denominación que tú conoces. Yo soy cristiano evangélico, credo bautista, pero no soy ni de Bien, credo bautista. El señor pertenece a la denominación condenada por los primeros reformadores. ¿Se acuerdan de que aquellos que mandaron a volver a bautizarse, bautizar adultos y demás, fueron condenados por los primeros reformadores? Bien, ustedes condenaron el señor Carlos Veloz, pertenece a la denominación condenada por los primeros reformadores. Pero ya no ¿Está nos bien? Condenan. Porque cambian todo el tiempo. Por eso. Condenan. A ver, y ustedes tampoco nos condenan. Una cosa pero porque cambian ustedes todo el tiempo. Pero me dejás cerrar una idea sin que me interrumpa, porque yo te escucho a vos. Tú estás dañando la conversación. ¿Qué tiene que ver eso? Mira, te estoy dañando la conversación. Estoy mostrando simplemente las incoherencias que decís. Ok, Trento nos condenó. Trento nos condenó y el Papa Francisco. Yo te doy el tiempo, hermano, te doy el tiempo para que digas lo que quieras decir cuando te toque. ¿Te parece? Porque si no me vivís interrumpiendo. Me siento mal porque me vivís interrumpiendo. No te enojes, no me interrumpas. Gracias. Bien. Bueno, entonces, como les decía, el señor Carlitos Veloz pertenece a una denominación que los primeros reformadores condenaron. ¿Por qué? Por un tema del bautismo. ¿Está bien? Chequéenlo, es historia pura esta. Hoy por hoy dicen algo distinto, pero lo condenaron. Bien, habla del compendio, bueno, que reciben, ¿no? Para el siglo XVI, los protestantes recibieron el Nuevo Testamento de la Iglesia Católica. ¿Está bien? Esto es un hecho histórico. Los protestantes reciben el compendio del Nuevo Testamento de la Iglesia Católica. Ahora, él dice que mutilamos el Nuevo Testamento, pero llamativamente ellos tienen el mismo Nuevo Testamento que tenemos los católicos y que han tenido los católicos. Entonces, ¿dónde está la mutilación? Por otro lado, dice que el compendio del Antiguo Testamento lo desarrollaron los judíos. Mi pregunta para vos, Charlie, es, los saduceos, ¿qué canon tenían, hermano? Los saduceos tenían la misma Torá completa. ¿Ellos creían en el mismo Antiguo Testamento que creyeron luego los cristianos? Todo el judaísmo tiene el compendio. Los saduceos, escuchá lo siguiente, los saduceos creían en el mismo Antiguo Testamento que ustedes los evangélicos. Los saduceos tenían todo el compendio que tenemos los evangélicos y los fariseos también. El mismo compendio. Vos lo que estás diciendo es que los saduceos creían que el Antiguo Testamento, tal y como lo tienen los protestantes, es palabra de Dios. Todo el compendio del Antiguo Testamento
lo tenían fariseos y saduceos por igual. Escuchá lo siguiente, pero escuchá. Pero tú no estás entendiendo. No, Todo el escuchá, compendio. yo no te estoy diciendo si tenían los libros, yo te estoy diciendo si lo reconocían como palabra de Dios, porque estoy hablando de canon. Los saduceos consideraban escritura palabra de Dios al mismo Antiguo Testamento que creen los evangélicos. Todo el compendio de fariseos y saduceos lo tenían igual como lo tenemos nosotros hoy, porque es un compendio general de los judíos. Sí, pero el compendio general de los judíos es el mismo. Es el mismo. Ok, según el señor Carlitos Velos, los saduceos creían que todo el Antiguo Testamento, no solamente la Torá, todo el Antiguo Testamento era palabra de Dios. No, en un momento. No, entiendo. Bueno, pero es lo que te estoy preguntando, entonces. Respóndeme lo que te estoy preguntando, entonces. Pero escúchame. No, pero escucha. Todo el compendio que recibimos nosotros, todo ese compendio, fariseos y saduceos, no la parte cronológica, que ahí es que tú fallas. Fariseos y saduceos lo reconocen, aún en las discusiones con algunos profetas menores y otros que ellos no habían considerado, como el libro de Daniel. Luego, pero escúchame, pero dame terminar, te vas a poner nervioso. Que tú no es nervioso, pero lo que pasa es que te cuesta decir no. Te cuesta decir no. No, porque la pregunta tuya es cerrada. Si tú preguntas algo y tú quieres que yo te dé acá una clase o un seminario de historia de la Biblia, es otra cosa. Entonces, escucha, el compendio que tenemos nosotros es el compendio general que tanto fariseos y saduceos, en el cierre del compendio general, aceptando a profetas menores que ellos tenían en discusión, se ejecuta a través de la historia. Lo mismo pasa con ustedes cuando el compendio general que ustedes establecieron de que libros apócrifos, Jerónimo no lo aceptaba. Luego, Dámaso que muere. Escucha lo siguiente, hermano, no te me vayas por las ramas. Es muy fácil decir que no. Mira, lo más fácil es decir que no. Nuevamente, los saduceos. Aceptaron, Santiago. Bien. Vos tenés un Antiguo Testamento. Vos tenés un Antiguo Testamento distinto al de la Iglesia Católica. Presta atención porque estás desviando la pregunta, el sentido de la pregunta. Nuevamente, te lo planteo nuevamente. Vos tenés un Antiguo Testamento distinto al de la Iglesia Católica. ¿Está bien? Vos tenés un Antiguo Testamento distinto al de la Iglesia Católica. Y vos solés decir, como los evangélicos por lo general, que el Antiguo Testamento que ustedes tienen en su Biblia es la palabra de Dios, canon cerrado, de la forma en la que los judíos lo habían recibido y transmitido. Bien, buenísimo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los saduceos creían que el Antiguo Testamento que vos tenés en tu Biblia, los saduceos creían que el Antiguo Testamento que vos tenés en tu Biblia era palabra de Dios? Es anacrónico, tu pregunta es anacrónica. ¿Entiende? La respuesta es no, hermano, la respuesta es no. Pero escucha, no es un no así como que no y ya. No, ¿los saduceos creían que el libro de Daniel era palabra de Dios? Pero escúchame, tú no conoces más ese tema que yo, entiende lo que te quiero decir. Tú y muy poca gente. Cuando hablamos de un compendio general, estamos hablando en el proceso histórico. Y si tú me haces una pregunta cerrada, te digo, tanto fariseos como saduceos, toda la casa del judaísmo acepta, aún en el desarrollo de ellos, reconocer profetas menores, porque antes de los fariseos y saduceos, antes de la escuela de Shammai y de Gilel, también estaban en discusiones algunos libros, estaban en discusión libros como Enoch, estaban en discusión hasta el libro de Job. O sea, no había un canon cerrado. Pero entiende, es que tú no entiendes el tema, Santi. No entiendes la sola escritura. ¿Cómo vas a entrar en eso? Perdón, está bien. Discúlpame por no entender la sola escritura. Te pido mil disculpas. Ahora, en el tiempo de Jesús, ¿los judíos tenían un canon cerrado? Escucha, pero no hable por encima de mí. No dañes la conversación. Mira, yo no te traté así en mi canal. Escúchame. No, pero sos vos el que está hablando constantemente arriba de mí. Porque tú me haces una pregunta. Yo te estoy explicando algo que tú no conoces, pero para nada lo conoces. Lo estás dando a demostrar acá. Y perdón por la ignorancia. Ahora, vamos, claro que sí, Santi, con todo respeto te lo digo. Así como tú dices, Carlos, tú no conoces, tú eres ignorante de la veneración a la estatua, tú le dices que soy idolatría. ¿Yo te dije ignorante a vos? Bueno, a veces tú dices que yo no conozco el catolicismo, entonces eso es ignorancia. Ahora, vamos, no debía ser el punto, mira, ¿no? Para pasar a otro tópico. Bien, solamente contéstame eso. ¿Los judíos tenían un canon cerrado en el tiempo de Jesús? En el tiempo de Jesús, el canon del tiempo de Jesús que ellos tenían por primacía, te lo dije del principio, era la Torá de Moisés. Ni siquiera los profetas ellos tomaban como referencia, pero entiende que tú no vas a entender esto ahora. Cuando yo te digo que para ellos la palabra de Dios era infalible y era la fuente para ellos acudir, te hablé de la Torá de Moisés. Ellos tenían en ese corpus
para ellos sentarse en la cátedra de Moisés, ellos lo que tenían era la Torá para establecerlo todo, pero tenían esa base. Claro. A eso es que me refiero. Ahora, okay. Por otro lado, a ver si te entendí entonces, a ver si te entendí. Vos lo que decís es que para el tiempo, pero quiero saber a ver si te entendí este punto. Vos lo que estás diciendo es que para el tiempo de Jesús, entonces, en lo único en lo que estaban todos de acuerdo, creyendo que era palabra de Dios, todos los judíos, era la Torá, ¿verdad? Ok, pero ahora déjame terminar. Sí, pero mira, pará, ¿es pero eso no, lo que estás diciendo? Es que necesito saber si te estoy entendiendo. Pero soporte mi locura, escúchame, querido amigo, entiende. No repita. Pero, hermano, sí, a ver, vamos punto a punto. Está entendiendo ahora, después de un rato que tenemos. Está bien. Reitero, para saber a ver si te estoy entendiendo. Nuevamente, sí. Vos lo que estás afirmando es que para el tiempo de Jesús, lo que todos los judíos creían y tenían en común es que la Torá era palabra de Dios. ¿Esto es lo que vos estás diciendo? Para establecer las normas legales, para establecer la ley, para establecer los fundamentos. La Torá era el libro que ellos iban como infalible para esos fines. Pero no digas, ok, espérate. Pero es que te estoy siguiendo, no te pongas nervioso. La Torá estamos hablando de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ok, déjelo ok para otro día. Pero es que necesito entenderte, Charlie, no te pongas ¿Todavía nervioso. no entiendes? ¿La Torá te referís al Pentateuco? ¿Tú no sabes cuál es la Torá? No, te estoy preguntando a vos. ¿La Torá, te referís al Pentateuco? Pero yo te dije al principio, ¿cuántos libros comprende la Torá? Yo te lo dije al principio. Repetímelo si lo entiendo bien. Al principio, yo no te dije que son los 5 libros de Moisés. Ok, bien, está bien. Okay. Es que estas preguntas te las hago no para refutarte, te hago para entenderte. Ok, entonces, vos lo que decís es que para el tiempo de Jesús, todos los judíos lo que tenían en común y creían que era palabra de Dios era la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? No, para el establecimiento legal, para la institucionalidad, para la ordenanza, los estatutos y los decretos en todo Israel, lo que ellos tenían como infalible, para ir a la Biblia de manera infalible, el biblón, te dije al principio, 5 libros para esos fines, era la Torá, Pentateuco. Lo que ellos tenían infalible era la Torá. Pero escúchame. Pero es que no, hacelo resumido, hermano. Lo que ellos tenían infalible era la Torá. Mira, ¿tú te acuerdas de lo que tú dijiste? Te voy a escuchar y ahora se te mete ese espíritu chocarrero. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Es que vos te estás dando cuenta que estás metiendo la pata hasta la cintura, hermano. Déjame meterla. Estás contradiciendo a tus hermanos evangélicos. Déjame meterla, pero no me interrumpa. Yo lo que quiero es que tú me dejes meter la pata yo solo. Que tú cuando tú no conoces del tema, porque es lo que yo percibo, mi querido amigo, y no hay forma contigo ni conmigo. Cuando tú no manejas un tema, tú te pones nervioso. Entonces escúchame con atención y después déjame meter la pata. Yo la meto yo solo. Mira, vamos con lo que tú dijiste que no se me va a olvidar, porque al final tú no respondes nada, Santi. Yo vengo, algo me va a responder, Santi. Nunca respondes nada. Tú no sabes lo que es tradición oral, lo que es tradición eclesial. Tú no sabes lo que ni siquiera es tradición de eso. O sea, tú vas a la Biblia todo el tiempo, eso es solo escritura. Por otro lado, cuando tú hablas de, es que ustedes como bautistas, Carlos, míralo ahí, lo agarramos, lo cachamos, mándenlo a la hoguera. No. Los credobautistas tenemos una postura teológica, pero vamos a la Biblia, como el paidobautista tiene una, y ellos también buscan ir a la Biblia. Ahora, ¿pensaban eso también en el siglo II? Claro que sí, porque Justino Mártir, mira lo que dice Justino Mártir. Nadie puede ser bautizado y regenerado sin haber sido convencido de la verdad de nuestra enseñanza y sin haber prometido vivir de acuerdo con ella. Apología, capítulo 1, versículo 61. Entonces, como hay padres apostólicos que tenían esa discrepancia, como tú no eres de esa línea de los padres apostólicos, de esa parte histórica, como tú no entiendes esa línea histórica, por eso te metiste al catolicismo romano. Tú quieres venir a decir, Carlos Veloce, míralo ahí, el credo bautista y fue perseguido. Bueno, el que persiguió hizo la maldad va a tener que dar cuenta delante de Dios, así como ustedes hicieron maldades. Estás redondeando, pero te pido que vayas redondeando para que no sea un monólogo. Voy a redondear, así como tu iglesia hizo las mayores atrocidades en la historia, persiguiendo, quitando vida, quemando personas, y van a tener que dar cuenta delante de Dios. ¿Todos los católicos son así? Claro que no. ¿Tú eres así? Claro que no. ¿Tú perseguirías a alguien para llevarlo a la hoguera? Claro que no. A lo mejor a ti te hubiera perseguido tu propia iglesia, porque a lo mejor tú no hubieras levantado una antorcha para quemar a un ser humano. Entonces no venga a ponerme a mí en equivalencia con otra persona, porque yo sí creo bautista. Si yo respeto este diálogo que tú crees en el... Bueno, puedes redondear, porque no sé qué tiene que ver prender fuego a gente con la sola escritura. No sé qué tiene que ver. Vayamos al punto concreto, nuevamente.
Ok. Entonces, Santi. Esto tiene que quedar en claro. Esto tiene que quedar en claro. Vos lo que confesás entonces es que para el tiempo de Jesús, lo que tenían en común todas las sectas judías es que la Torá era palabra infalible de Dios. La centralidad para el establecimiento de todo lo que te dije, espero que veas el video 70 veces 7 para que logres entender. Eso no es lo Ahora, que te estoy ellos reconocen a los profetas. Pero de vuelta, no es lo que te estoy preguntando. Yo necesito que seamos concretos. Seamos concretos. La Torá era lo que ellos reconocían como palabra. No. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando como palabra de Dios. Palabra infalible de Dios para los judíos del tiempo de Jesús era la Torá. ¿Sí o no? Pregúntale a un judío si la Torá no es palabra infalible de Dios. Pero yo no te estoy diciendo que no lo sea. Te pido por favor que me respondas la pregunta porque si no es demasiado lo que lo estás esquivando. Nuevamente, mirá, no es muy difícil. No es muy difícil y te estoy escuchando. Santiago. La Torá, porque esto es lo que dijiste. Para el tiempo de Jesús, lo que todas las sectas judías creían es que la Torá era palabra infalible de Dios. ¿Sí o no? Si no lo apedreaban, claro que sí, si no lo apedreaban. Bien, buenísimo. Y el resto de los libros que vos creés que son palabra de Dios infalible y que forman parte de tu Antiguo Testamento, ¿todas las sectas de los judíos creían eso? En un momento de la historia, de forma cronológica, no tenían libros de los profetas como palabra de Dios. Por lo tanto, se llega... Pero tú me vas a aplaudir ahora y me vas a aprender ahí y vas a poner, ¡hey! Y me vas a decir amén. Mira, te dije que tu pregunta, si es cerrada, yo te puedo decir que sí. Si es abierta para que tú entiendas la parte cronológica de los acontecimientos, hasta que un judío, porque dice la escritura que la revelación se le da al judío, pero la salvación viene por los judíos porque la revelación viene a ellos, no a los romanos de rito latino. La salvación, al venir en función de la información, la escritura, los datos que salen de la palabra de Dios directa para ser escrita, un judío, cuando constituía escuelas rabínicas, comenzaban a cuestionar documentos. Enoc, Job, Daniel, como era uno de la diáspora, como escribió en Babilonia, se tenían algunos libros, incluyendo que los apócrifos, ellos nunca lo vieron como palabra de Dios. Buenísimo. Bueno, entonces el punto, en esa parte, lo que pasa es que haces un monólogo, escucha, hermano. Haces un monólogo para no decir que no. Pero amigo, pero yo te dejaba hablar mucho, yo te dejo hablar mucho en mi canal y hasta en tu canal. Entonces, en esa parte, con esto cierro, en esa parte, Santiago, hay un punto histórico, un punto donde esta es ya el compendio del judío, el compendio. Hay un punto histórico donde ellos reconocen algunos textos y hoy día, algunos. ¿Sabe por qué yo lo acepto? ¿Algunos? Porque ¿cómo? ¿Algunos o todo el Antiguo Testamento? Cuando se cierra el canon judío, sí. ¿Cuándo se cierra el canon judío? En el desarrollo de la persecución en Yarnia. En el año 90. En la década del 90. ¿Cómo? Después de Cristo, ¿tú quieres decir? Claro, 60 años después de Cristo, ¿verdad? Más o menos, un aproximado. O sea que vos estás descansando en la autoridad de judíos, de lo que los judíos establecieron 60 años después de Cristo. Yo no, Jerónimo descansó en eso, que fue que hizo el trabajo supuestamente. Entiendo. O sea que para vos esa autoridad, mirá, presta atención y fíjate acá la incoherencia que hay. Presta atención, acá la incoherencia que hay. Vos como evangélico y como muchos otros más descansan en la autoridad de los judíos 60 años después de Cristo. Ese es el problema, chicos. Miren, y ahora me vas a tener que dejar hablar a mí un minuto. Ponémelo por reloj si querés, no tengo ningún problema, aunque esté en mi canal. Porque mira, este es el problema. Carlos no quiere reconocer porque sabe que al reconocerlo se va a poner en oposición y contradicción con otros integrantes de la Alianza Evangélica. Carlos no quiere reconocer que para el tiempo de Jesús no había un canon del Antiguo Testamento cerrado, que las diferentes sectas de los judíos creían en diferentes libros como palabra de Dios. Lo que creía como palabra de Dios la secta de los saduceos no era lo mismo que lo que creían los fariseos. No era lo mismo. Entonces, cuando te dicen los judíos tenían un canon del Antiguo Testamento, un canon de las Escrituras, es falso. Y Carlitos no lo está queriendo reconocer porque se pondría en oposición con el resto de la Alianza Evangélica. Fíjate al punto que tiene que apelar Carlos, que tiene que apelar a un concilio de los judíos 60 años después de la resurrección de Jesús y tenerlo como autoridad en el mundo cristiano para la iglesia.
¿Cómo va a ser autoridad para la iglesia un concilio de los judíos 60 años después de la resurrección de Jesús? No tiene ningún tipo de sentido. Lo que pasa es que cuando vos le haces una pregunta concreta, se te va por las ramas porque no te quiere reconocer lo que es evidente. Nada más. Ok. Bueno, viste que te escuché un minuto, dame a mí uno también. Pero está bien, pero no te me vayas por las ramas ni tardes 5 minutos. Yo no tengo problema en escucharte un minuto, Santiago, pero sé breve, hermano. tú no me estás escuchando, te acabo de decir, dame un minuto a mí. Porque creo que estamos hablando, conversando, y tú pisas, porque, mira, primero, con todo respeto, sabes que te quiero, tú eres mi amigo, pero tú del canon no tienes ni idea. Tú no tienes la más mínima idea de lo que estás diciendo, con todo respeto. Primero, los judíos sí tenían un canon en el Sanedrín completo para establecer las normas legales que te expliqué. Segundo, las discusiones no violentaban de que no podía ser mencionado un corpus general. ¿Sabe lo que es un corpus general? Los profetas, salmos y la Torá de Moisés. Cuando Jesucristo, que es al que yo le hago caso, a él es el único que yo le hago caso, habla de ley de Moisés, profetas y salmos, ese es el canon. Ahora, estudia e investiga a qué se refería Jesucristo con ley de Moisés, profetas y salmos. Porque si Jesucristo menciona algo de manera canónica, ley de Moisés, profetas y salmos, que dan testimonio de él, tú no puedes rechazar a Jesucristo. Y parece que tú lo quieres rechazar. ¿Y por qué él le hablaba a los fariseos y saduceos? Porque Jesucristo es el que tiene la palabra, la autoridad, y le estaba hablando donde dan testimonio de él. El canon lo presenta Cristo. Ahora, si tú lo que quieres decir es que los fariseos y saduceos tenían un canon, cuando yo te hablé de, hay un libro que tiene un compendio, un biblón, una estructura, sí, hay un biblón, una estructura para esos fines. Claro que los judíos iban a la Torá de Moisés. ¿Estás entendiendo? A eso que me refiero. Y por último, el cierre es mucho anterior a Jerónimo, es mucho anterior al siglo II. El cierre judío es mucho anterior. Jerónimo utilizó el cierre judío, que es el que tenemos los cristianos evangélicos, lo que ustedes rechazan. Luego, para el tiempo de Dámaso, ustedes comenzaron a mutilar la Biblia. Esa es la verdad. Y no había un canon cerrado en ese entonces. Bien, ya. Buenísimo. Para ustedes. Fíjate qué interesante que es, nuevamente. Carlos está reconociendo algo que nosotros sabemos, de que los judíos para el tiempo de Jesús no tenían un canon cerrado. Eso es lo que le está reconociendo. Por eso es que él va a apelar al concilio de Jamnia. Concilio de Jamnia es un supuesto concilio que ocurre entre los judíos que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén en el año 70, y es un concilio que ocurre aproximadamente en la década del 90. 60 años después de fundada la iglesia, 60 años después de la resurrección de Jesús. Carlitos va a decir, lo que diga Jesús es autoridad para mí, solo lo que dice Jesús, pero para justificar sus ideas necesita apelar al concilio de Jamnia, un concilio de judíos que perseguían a los cristianos porque en definitiva perseguían a Cristo, tal y como lo declara el mismo Jesús de Nazaret en el libro de los Hechos cuando se encuentra con Pablo. Estos judíos en Pablo estaban persiguiendo a Cristo y Cristo les dice, ¿por qué me persigues? Entonces esos judíos que persiguen a la iglesia, que están persiguiendo a Cristo, son los que terminan siendo autoridad para Carlitos a través del concilio de Jamnia 60 años después de la resurrección de Jesús. Esto es una locura. Entonces, ya me parece que no hay más nada para decir. Yo puedo ser acusado de no entender el tema del canon, de no entender la sola escritura, de no entender esto, no entender lo otro. Pero acá me parece que si vuelven a ver el video, retroceden en cada una de las partes en donde yo dije, retrocedan el video, van a ver de que el único que se contradice y que vuelve a reflexionar acerca de lo mismo, da vuelta sin dar respuesta y tiene que necesariamente redefinir es el señor Carlos Veloz. La conclusión que sacamos es que los judíos para el tiempo de Jesús no tenían un canon cerrado. Estamos debatiendo, mira, te repito, tú no conoces del tema. De hecho, cuando te menciono a Jerónimo... Atacame, no pasa nada, atacame. No, pero es que es la verdad, porque no estamos debatiendo. No ¿Vos sí conoces el tema? Sí, pero mejor que tú sí, gracias a Dios. Entonces, mira, tu mismo Jerónimo aceptó el de los judíos. Y ustedes no le hicieron caso a Jerónimo. De hecho, Jerónimo no estaba de acuerdo con los apócrifos. No estaba de acuerdo Jerónimo con los apócrifos. Luego, ustedes, aceptando apócrifos de todo tipo, comenzaron a mutilar Apocalipsis, una carta de Pablo, y no tenían claro el libro de los Hechos.
no lo tenían claro. Entonces, es un problema de ustedes, Santiago. Nosotros reconocemos lo que Jerónimo en una primera instancia le reconoce a los judíos. Claro que el judío no es una referencia para nosotros, que es raro porque en todo debate los judíos del Antiguo Testamento, hasta para el purgatorio inexistente, ustedes lo toman como referencia. Entonces, ustedes tienen un doble estándar, un doble discurso. Lo que yo te estoy diciendo es que en verdad, como dice la Biblia, Jesucristo menciona ley de Moisés, profetas y salmos. Se lo menciona a los fariseos y saduceos porque él lo estaba corrigiendo, porque él dice, eso que ustedes tienen ahí dan testimonio de mí. Entonces yo le hago caso a Jesucristo. Fariseos y saduceos tenían ley de Moisés, profetas y los escritos o salmos. Ese era el compendio. Ahora, que ellos tuvieran duda, eso muestra que no hay ningún magisterio infalible. Ellos eran falibles. El único infalible era el que estaba hablando frente a ellos. Jesucristo, que dijo, el canon es del Antiguo Testamento que da testimonio de mí, ley de Moisés, profetas y salmos. Yo le hago caso a Cristo, tú no. Tú no le haces caso a Cristo. Y peor todavía, tú me señalas a mí, pero al mismo tiempo tú estás señalando a Jerónimo, que fue el que hizo el trabajo. ¿Entiendes? Bien. No voy a seguir discutiendo porque me parece más de lo mismo. Lo que sí, acaba de decir otra cosa que me parece extraordinaria. Él acaba de decir, ustedes mutilaron el canon, haciendo referencia a Jerónimo, siglo IV, y a las discusiones que se dieron respecto a algunos libros. Como por dar un ejemplo, anoté el libro de Apocalipsis y el libro de los Hechos. Eso es lo que él dice, que nosotros hicimos mutilaciones. Ahora la gran pregunta es, ¿cuándo es que se dieron estas discusiones respecto al libro de Apocalipsis, el libro de los Hechos y muchos otros más? Bien, estas discusiones se dan en el siglo II, siglo III. ¿Eso qué quiere decir, Santi? Que Carlito lo que está diciendo es que cuando dice, ustedes mutilaron el canon y se refiere a estas discusiones que se dieron en el siglo II, siglo III, lo que está diciendo Carlito es que la Iglesia Católica Romana existía para el siglo II y siglo III. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias, porque vos nos estás relacionando a la Iglesia Católica, esta iglesia que tiene papa, esta iglesia que tiene obispos, esta iglesia a la cual yo formo parte, vos la estás encontrando en las discusiones que se han dado en el siglo II y siglo III. Les doy una noticia, los protestantes aparecieron en el siglo XVI. Sí, ok. Esos son los argumenticos tuyos tan baraticos. Mira, no fue en el siglo II y en el siglo III. A partir del siglo IV al siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, alrededor de casi 500 años mutilando textos del Nuevo Testamento y sumando apócrifos del Antiguo, o sea, para sumarlo al Antiguo Testamento. Eso era lo que hacían ustedes. Y cuando tú dices, estás reconociendo a la Iglesia Católica Romana de rito latino, eso es falso, porque los concilios que se daban eran ecuménicos y ustedes con el canon 28, donde en la pentarquía no reconocían al papado y de hecho ni siquiera asistió el papa en uno de esos concilios, también era la iglesia estructurada de manera general cuando se iba degradando en el tiempo, Santi. Por eso iban mutilando. Y mira, una noticia. Ustedes, por la verdad de la reforma protestante, en la contrarreforma, fue que ustedes cerraron un canon y lo cerraron muy mal. Porque mira, aún mutilaron apócrifos ustedes de su propio libro apócrifo, porque no era la cantidad que ustedes tienen ahora. No tenían un canon cerrado en Trento. Bueno, ¿sabe quiénes lo dicen eso? Sus propios teólogos y sacerdotes. Mira qué interesante. No tenían canon cerrado. Acabas de decir, bueno, ponele de que yo difiero, y te lo podría mostrar con documentación, que es en el siglo IV. Vos lo que sostenés es que en el siglo IV es que se dieron estas discusiones. Bien, y que fuimos nosotros los que mutilamos el canon. Por ende, mi pregunta es la siguiente. Para el siglo IV, la iglesia que existía, la única iglesia que existía en el siglo IV, ¿era la Iglesia Católica, hermano? De rito latino, no. Pero entonces vos me estaba la parte oriental, pero ¿podamos responder? Pero no me van a responder tampoco. Presta atención. Vos estás diciendo que no son... ¿Quiénes son nosotros? Los de rito latino. Déjame responder. Todos los que estaban ahí colegiados no era Iglesia Católica Romana de rito latino. Eso no existe. Bien. Lo que estaba eran obispos colegiados en sus distintas demarcaciones. Se reunían, hacían concilios ecuménicos, muchos metían la requete de pata y luego por el Imperio Romano y su sed de poder, entonces
tenían una injerencia con el emperador, que ni siquiera era el Papa que convocaba, era el emperador, buscando unificación, armonía. Mira. Vamos al punto pues porque era mi turno, pero era mi turno, hermano. No era la turno. Iglesia Católica Romana de rito latino como tú la entiendes hoy, Santi. Ok, bien. Entonces, necesito entenderte entonces para no sacarte de contexto. Cuando vos decís, ustedes mutilaron la Biblia y haces referencia a la discusión que se tuvo respecto, por dar un ejemplo, al libro de Apocalipsis. Esa discusión, ¿en qué momento en la historia se dio? Fue un desarrollo progresivo. No, la discusión respecto a la legitimidad del libro de Apocalipsis, ¿en qué momento se dio? Siglo IV, a partir del siglo IV. Bien. Vos decís de que nosotros quisimos mutilar el texto haciendo referencia a Apocalipsis. Eso quiere decir que en el siglo IV, ¿quiénes son nosotros? Mirá, presta atención. ¿Quiénes son nosotros? Cuando vos decís ustedes, te referís a mí. Yo formo parte de la Iglesia Católica de rito latino. Tenía el poder, claro, el grupo que tenía el poder del emperador. Entonces, para el siglo IV... Por eso se dividió Oriente de ustedes. Escuchá. Entonces, para el siglo IV ya existía la Iglesia Católica de rito latino, ¿verdad? No, existía la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, es de Cristo, ese es el nombre de la iglesia, Santi. Ok, vamos de vuelta, paso a paso. Pero escúchame, eso de Iglesia Católica Romana de rito latino, eso es un invento de ustedes. Okay. Lo que existía en la Iglesia de Cristo, colegiada a los obispos en distintas partes del Imperio Romano en ese entonces. Está bien. Por eso los ortodoxos no lo reconocen a ustedes. Por eso se dividió Oriente de Occidente, por la sed y poder de político. Está bien. Entonces, pero pará, vamos paso a paso, porque necesito entenderte. Vamos paso a paso. Bien. Pero la discusión. La idea, si no, no, pero lo que pasa es que te vas por la rama y terminamos hablando de las indulgencias, hermano. No, ¿qué voy a tener miedo si me la estoy pasando súper bien? Entonces, ¿para qué me pisas? Fíjate lo siguiente. Siglo IV, ¿estamos de acuerdo con que vos estás diciendo que la Iglesia Católica de rito latino, porque dijiste ustedes, yo soy de rito latino, según tu criterio, la Iglesia Católica de rito latino intentó mutilar la Biblia, haciendo referencia al libro de Apocalipsis? ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Deja de mirar los mensajes, Charlie. No, estoy abriendo la... Mira, yo te lo pongo aquí, mira lo que yo... Pero respondeme puntualmente, Charlie. Necesito que me responda puntualmente. Cuando vos decís ustedes, te referís a la Iglesia Católica de rito latino, ¿verdad? No, Santiago, eso es un invento. ¿Quiénes son ustedes entonces? ¿Quiénes son ustedes? Cuando yo hablo de ustedes, yo hablo de la parte que se adjudica el poder a través del emperador para someter. ¿Quiénes son? El grupo que establece esa distinción, y por eso se dividen con los... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? Cuando vos decís ustedes, ¿quiénes son? Puntualmente, ¿quiénes son? Lo que desarrollaron al día de hoy, lo que tiene tu iglesia. O sea, la Iglesia Católica de rito latino, ¿verdad? A partir de ahí todo un desarrollo progresivo, Santi. Claro que ustedes, adjudicándose el poder político, se dividen con los ortodoxos, con la parte pero pará, no te vayas al año 1000 y algo. No nos vayamos al siglo XI, Pará, no tengas miedo, no tengas miedo de responder, no tengas miedo de enfrentar las consecuencias de lo que estás declarando. Nuevamente, cuando vos decís ustedes intentaron mutilar la Biblia, te referís a la Iglesia Católica de la cual yo soy parte, ¿verdad? Al grupo tuyo, claro que sí. Bien, y mi grupo es la Iglesia Católica de rito latino, ¿verdad? A partir de ahí lo estructuran de esa manera. Porque se da una división, Santiago. Se da una división. Claro, la división se da en el siglo XI. Acordate, la división se da en el siglo XI. A ver, Santiago. No, pero no estás queriendo responder, Charlie. No, así no se puede. Pero entonces, escúchame, no te quiero responder porque tú hablas por encima de mí. Tú tienes miedo. No, así no se... No, ¿cómo voy a tener miedo? El que tiene miedo, Charlie, de hablar sos vos. Tú sabes... No. Ok, Santiago, tú sabes... Vamos aterrizando porque no se puede así, Charlie. No se puede así. No me pises. ¿Por qué que tú me tratas? No, si yo te estoy dejando hablar, Charlie, lo que pasa es que te estás yendo por las ramas porque no querés reconocer las consecuencias de tus declaraciones. Cuando vos decís, ustedes intentaron mutilar la Biblia y ese intento de mutilación supuestamente se da en el siglo IV, lo que vos estás reconociendo es que esa iglesia a la cual yo formo parte, por decir ustedes, Iglesia Católica de rito latino, Iglesia Católica Romana, existía en el siglo IV, hermano. Entonces, hermanito, esa es la consecuencia. Podés haber metido la pata, uno reconoce, porque en el calor de la discusión uno puede decir algo que no es, después te podés
podés retractar, está todo bien, pero reconocer las consecuencias de tus declaraciones, hermano. Mira, mis declaraciones son mías, no te pongas nervioso, tienes que escucharme. No, ¿qué voy a estar nervioso? Entonces, mira, cuando tú y yo interactuamos, ¿viste? ¿Te acuerdas que dije, vamos a hacerlo bien, bonito y comenzamos bien? Pero cuando te pones nervioso, te pones así. Entonces, mira, mis declaraciones, yo las sostengo. ¿Sabes por qué? Porque te recuerdo, Jerónimo, que hizo el trabajo, no estaba de acuerdo con los libros apócrifos. Por lo tanto, siempre ha habido discusiones. Las discusiones entre los grupos generó, ¿tú sabes qué? Una división de esa iglesia católica romana de rito latino, lo cual un ortodoxo te va a decir mentiroso, porque los mismos ortodoxos se dividieron por esas discrepancias. ¿Estás entendiendo? Entonces, sí, entiendo de que estás mezclando una discusión del siglo IV con algo ocurrido en el siglo XI. No me hables por encima, escucha. Pero te estás yendo por las ramas. ¿Qué tiene que ver la división con los ortodoxos en el siglo XI cuando estamos hablando de algo del siglo IV? 700 años de distancia, hermano, dale. Oye, no tengas miedo que no te voy a morder y me sigues pisando. Pero es que no tengo miedo. Lo que pasa es que no me gusta la deshonestidad. Dime una cosa. ¿En qué fecha se estableció el canon 28? Pero, hermano, vos te das cuenta, a ver, está todo bien, hablamos 28, si querés de eso. Pero hermanito, 28, si querés hablamos de eso, pero no tiene nada que ver con lo que te estoy planteando. Lo que pasa es que estás esquivando el tema, porque te estás dando cuenta que desde que entraste, vez tras vez, estás contradiciéndote, estás diciendo cosas que no te convienen y después esto te va a dejar muy mal parado, hermanazo. Con deshonestidad no se puede, hermano, con deshonestidad no se puede. Se puede responder en qué tiempo se estableció el canon 28 para que entiendas por qué se comenzó a dar una división de criterios. Claro, ustedes mutilaron la Biblia, grupos estaban de acuerdo, grupos no. Era la iglesia de Cristo, se estaba pudriendo una parte estaba mintiendo. Jerónimo dijo que no acepten los y después nos salvamos cuando aparecieron los bautistas. Ahora, entonces, mira, para el siglo II, el canon judío, los cristianos lo aceptaron. Mira, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿El canon establecido en cuándo? ¿El canon establecido cuándo? Déjame terminar. ¿El canon establecido cuándo? Déjame terminar. Te estás viendo mal, hermano, querido amigo. No, el que se está viendo más sos vos, hermano. Pues déjame terminar. Pero es que estás diciendo cualquier pavada. Déjame terminar. Soporta. Dale, en caridad. Dale, un minuto, dale. Pero déjame terminar. Mira, en un minuto. Estás nerviosísimo. Dale, no estoy nervioso. Lo que pasa es que no me gusta la deshonestidad. Te soy honesto. No me gusta la deshonestidad. Pero mira, yo te estoy viendo súper deshonesto y yo no te estoy diciendo nada. Déjame terminar. Quédate tú, hermano, ¿cómo me vas a ver súper deshonesto si el que se está yendo al siglo XI sos vos? Déjame terminar. Estás asustado porque eso es parte de la discusión que tenemos. No estoy asustado. Para el siglo XII. Asustado, y menos con vos, hermano. El canon judío como Yamnia lo tenían los cristianos, Levítico, Éxodo, Número, Deuteronomio. El concilio de Yamnia. Déjame terminar. Éxodo, Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel, los profetas menores, también estaba Primera de Reyes y Segunda de Reyes, también estaban juntos, también tenían los salmos, tenían a Samuel, tenían a Josué, tenían jueces, tenían cantares, tenían a Daniel, tenían a Nehemías, lo tenían todos los cristianos, tenían ese canon. Por eso Jerónimo se va al de los judíos, porque sus hermanos, mis hermanos, los primeros cristianos que no eran católicos romanos de rito latino, eso es un invento de ustedes, por poder político, y por eso se dividieron los ortodoxos, no lo tenían así. Jerónimo mismo dijo, no aceptaba los libros apócrifos, los reconocía con valor histórico. Ese es el miedo que tú tienes, porque Santi, de verdad tú no manejas el tema. No, está bien. Y gracias a Dios que estoy delante de alguien que sí maneja el tema. Lo único que queda claro acá es que para vos, entonces, lo volviste a repetir recién, el concilio de Jamnia es autoridad. Bien, hermano, vamos aterrizando. Es autoridad, Santi, la Biblia. Y los judíos, para vos, ¿no? Todo judío que acepta a Cristo y que tiene... No, autoridad. Estoy hablando de autoridad, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de autoridad. Para vos los judíos son autoridad, ¿verdad? La Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vinieron por una revelación de Dios a los judíos. Todo el que acepta a Cristo, que recibe a Cristo, es autoridad. Ahora, ustedes tienen a los musulmanes como autoridad. En el catecismo. Ustedes usan el Corán diciendo... Hay sacerdotes que utilizan el Corán diciendo que reconocen a María y le exaltan. Ustedes tienen al Corán. Hermano, tienen en el catecismo a los musulmanes. Hermano, ¿qué decís, hermano? Bueno, vamos aterrizando. Me encantó charlar con vos, más allá de lo efusivo y el calor. Se te quiere, Santi. Tú sabes que estos diálogos son buenos. Yo también, te quiero.